Un caos ardiente destruye el enorme depósito de municiones de Rusia. Una enorme explosión sacudió la provincia rusa de Vladimir el 22 de abril. Uno de los enormes depósitos de municiones rusos, encargado de almacenar y entregar la munición al frente, quedó prácticamente destruido en su totalidad en el 51. O Arsenal de la Grau, la principal dirección de misiles y artillería del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. La explosión, que se dice que involucró más de 100 toneladas de municiones, obligó a evacuaciones masivas, iluminó el cielo durante horas y desató el pánico inmediato en el ejército y la comunidad de inteligencia. Además, podría haber mucho más en juego que la simple explosión de un depósito de municiones, ya que este incidente podría tener repercusiones que afecten a todo el gobierno ruso, así como al esfuerzo bélico. Los informes iniciales de funcionarios estatales y medios de comunicación rusos afirman que se inició un incendio durante la manipulación de materiales explosivos en el 51, o Arsenal de la región de Vladimir, lo que provocó la explosión. Comunidades cercanas como Barsovo y Mirny tuvieron que ser evacuadas debido a las explosiones y la detonación posteriores. Fuentes oficiales refutan cualquier indicio de un ataque externo, afirmando que el incendio fue causado por un manejo descuidado. Las explosiones en las propias instalaciones probablemente sean solo un aspecto del problema que enfrenta la zona. Los incendios y las explosiones pueden provocar lo que se conoce como cocción de municiones cuando un depósito de armas almacena munición particularmente peligrosa. Aquí, las reacciones necesarias para lanzar más municiones se aceleran por el calor resultante. En teoría, las explosiones podrían provocar la detonación total de toda la munición almacenada en el depósito, lo que resultaría en la pérdida de las 100 toneladas de munición si no se gestionan. De hecho, Telegraph y otras plataformas de redes sociales ya habían comentado sobre el impacto de la explosión. Los videos mostraron munición real y misiles lanzados en todas direcciones desde el vertedero, y algunos artefactos ingresaron en viviendas a hasta 7 millas de distancia. Peor aún, en varios casos, los artefactos aparentemente permanecieron sin explotar al impactar, lo que representaba una amenaza constante para la zona circundante. En consecuencia, los escuadrones de desactivación de bombas tendrían que colaborar para lidiar con estos artefactos sin detonar. Fue necesario asegurar y registrar una amplia zona alrededor del vertedero en busca de municiones sin detonar. Sin embargo, varias irregularidades apuntan a diferentes causas. Poco antes de la explosión, testigos locales informaron haber escuchado zumbidos agudos que suelen atribuirse a drones. Esto concuerda con el creciente éxito de Ucrania al atacar objetivos en las profundidades del territorio ruso con drones de largo alcance. Además, a finales de 2024 se intentó sin éxito atacar este mismo arsenal. Las huellas térmicas y las imágenes satelitales del sistema FIRMS de la NASA mostraron una huella de fuego y explosión que coincidía con la de anteriores ataques con drones ucranianos. La idea de una intervención extranjera se ve respaldada por la magnitud de la explosión, la aparente nube de hongo y la actividad sísmica. Es posible que las autoridades rusas intentaran ocultar la vulnerabilidad de infraestructuras vitales o apaciguar la ira interna culpando rápidamente a un error humano. ¿Cuál es la verdad? Entonces, esto podría ser más difícil de determinar, ya que existen dos posibles resultados, y ninguno de ellos demuestra que Rusia pueda continuar el esfuerzo bélico por mucho tiempo. En el primer caso, Ucrania estuvo directamente detrás del ataque, y las agencias de inteligencia del país debaten actualmente si reconocer
públicamente su participación. Esto indicaría que drones de largo alcance y ataques con misiles provenientes de Ucrania lograron atacar y destruir con éxito el almacén de armamento, ubicado a menos de 80 kilómetros al noreste de Moscú. Esto representaría un aumento sin precedentes en las capacidades de Ucrania, lo que implica que ataques podrían penetrar más profundamente en territorio ruso que antes. Sin embargo, este no sería el primer caso. El ataque a Toropets es el incidente que más se asemeja a este, por lo que es preferible compararlo. L-107, o Arsenal en Toropets. Un arsenal fuertemente defendido que se dice alberga unas 30. Se oyen toneladas de proyectiles de artillería, misiles y explosivos. Fue blanco de un ataque masivo con drones por parte de Ucrania el 18 de septiembre de 2024. Grandes partes del depósito quedaron destruidas en la sucesión de potentes explosiones que siguieron al ataque, que registró una magnitud de 2,8 en la escala de Richter. A diferencia de la ambigua explosión de Vladimir, Ucrania reconoció públicamente el ataque de Toropets. La magnitud de los daños se verificó mediante imágenes satelitales y de video. El ataque no solo fue exitoso, sino que también tuvo importantes consecuencias para la postura defensiva rusa y la estrategia ucraniana de cara al futuro. Posiblemente se emplearon más de 100 drones en el ataque a Toropets como parte de una estrategia de saturación de drones. Se aprovecharon las deficiencias en la defensa aérea rusa, especialmente cuando una estación de radar local fue supuestamente destruida por una operación ucraniana, lo que abrió una ventana de oportunidad. Originalmente concebida para ser inexpugnable salvo en caso de un ataque nuclear, la base quedó reducida a cenizas. La magnitud de la incapacidad de Rusia para controlar el ataque podría atribuirse a varios factores. Sin embargo, los más responsables fueron el resultado de una confluencia de malos procedimientos de seguridad, corrupción generalizada y una construcción deficiente. Además, existen sorprendentes paralelismos entre la ejecución y las consecuencias de ambos ataques. El contenido real de las reservas de munición es lo primero. En los depósitos de las regiones de Toropets y Vladimir se encuentran misiles y municiones de gran valor para componentes ofensivos y defensivos del armamento militar ruso. Una de las pocas maneras en que Rusia ha podido mantener defensas multicapa contra los aviones y drones ucranianos es mediante los misiles de los sistemas de defensa antiaérea S-300 y S-400. Estos modernos sistemas defensivos son componentes esenciales que brindan a Rusia la seguridad para llevar a cabo sus propias ofensivas, ya que Ucrania depende cada vez más de mantener la presión sobre Rusia, principalmente mediante la guerra tecnológica y aérea, incluyendo ataques de largo alcance y bombardeos aire-tierra. Rusia podría quedarse sin munición para recargar sus baterías defensivas si Ucrania logra lanzar suficientes ataques. La pérdida de estas capacidades crearía una grave debilidad en las defensas rusas, lo que permitiría ataques a zonas más extensas del país. El S-400 tiene uno de los mayores alcances de detección e interceptación, de aproximadamente 400 kilómetros. En segundo lugar, los ataques reales comparten similitudes en cuanto a contextos, cobertura mediática, fotos satelitales y respuestas del gobierno ruso. Por ejemplo, el Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos, FIRMS, de la NASA, fue uno de los primeros en detectar incendios activos en las proximidades de los depósitos en ambos casos, que coincidían con explosivos de alta energía. Las imágenes de video revelaron temblores localizados, explosiones y extensas nubes de hongo. La escala y los patrones de detonación de las explosiones se correspondían más con misiles de largo alcance que con incendios a pequeña escala. Además, está la cuestión de cómo las autoridades rusas gestionaron el incidente. Los medios de comunicación rusos negaron cualquier ataque o incluso el ataque a la base militar.
mientras que el ejército ucraniano declaró rápidamente que el ataque a las instalaciones de Toropets había sido un éxito y lo descartó como consecuencia de la caída de escombros. Esto coincide con las medidas adoptadas en respuesta al reciente incidente en el 51, o Arsenal. El gobierno ruso niega categóricamente cualquier prueba de participación militar ucraniana y, en cambio, atribuye los catastróficos resultados a la mala gestión de las municiones explosivas. Finalmente, en ambas situaciones, las explosiones iniciales servirían simplemente como preludio a las detonaciones reales, ya que el calor haría que las municiones se evaporaran y explotaran. Esto sugiere que el ataque fue llevado a cabo por el ejército ucraniano con un fuerte apoyo. Pero ¿por qué es esto importante? En este caso, el entorno y las condiciones son cruciales. La instalación de Toropets se encuentra al oeste de Moscú, a unos 480 kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que la acerca a las fronteras de Rusia con Bielorrusia y el resto de Europa. A finales de 2024, Ucrania ya lanzaba drones de largo alcance, comparables a los 480 kilómetros, el 51, o Arsenal. Por otro lado, se encuentra a más de 500 kilómetros de la frontera con Ucrania y a 80 kilómetros al noreste de Moscú. Más importante aún, un ataque tendría que atravesar cientos de kilómetros de territorio ruso, incluso pasar bastante cerca de la capital rusa, para alcanzar las instalaciones. El ataque podría utilizar el espacio aéreo entre Bielorrusia y Rusia, donde las defensas son presumiblemente más débiles y la región de Toropets está ligeramente apartada. Esta diferencia sugiere que las capacidades de largo alcance de Ucrania se verían significativamente mejoradas por el ataque. Por una razón, se comprobó un ataque contra el complejo a finales de 2024, aunque el Ministerio de Defensa ruso nunca lo ha mencionado. Esto implica que los servicios militares y de inteligencia ucranianos falsearon eficazmente los sistemas antiaéreos de la región o no pudieron identificar el ataque en primer lugar. Además, el ataque reforzaría aún más la ya potente capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania. Dado que todas sus fuerzas terrestres están estacionadas en el Donbass o a lo largo de la frontera, los intentos del país por avanzar más en territorio ruso dependen completamente de drones y misiles. Según el ataque a Toropets, lograron organizar un ataque masivo con más de 100 drones. El ataque a Vladimir, en cambio, prácticamente no se reportó, lo que sugiere que participaron menos buques de guerra. Es muy posible que un número de drones de largo alcance, cada uno con una carga mucho mayor, llevara a cabo todo el ataque. La capacidad de Ucrania para mantener y ampliar el alcance de los drones, compensando al mismo tiempo la inevitable pérdida de velocidad y alcance causada por el aumento de la carga de municiones, es bastante notable. Peor aún, el ataque al 51, o Arsenal, si es que lo fue, ocurrió más de 6 meses después de las explosiones de Toropets y casi 5 meses después de los informes iniciales de ataques en el lugar. Esto habría dado a Rusia tiempo suficiente para evaluar las deficiencias de las defensas actuales en complejos aparentemente reforzados y desarrollar una red más extensa para proteger el complejo militar industrial, uno de sus activos más importantes en tiempos de guerra. La insistencia del Kremlin en que Rusia está claramente ganando la guerra se ve socavada por la realidad de que los ataques de largo alcance de Ucrania están atacando con éxito, e incluso destruyendo los suministros militares rusos e incluso sus instalaciones industriales. El hecho de que los ataques más recientes se produzcan esencialmente al otro lado de Moscú de la frontera entre Rusia y Ucrania complica aún más las cosas. Puede que no pase mucho tiempo hasta que algunos ataques ucranianos alcancen el propio Kremlin, poniendo en peligro el centro de gobierno ruso si es que realmente logran extenderse más allá de la capital, sin mencionar que Ucrania pudo llevar a cabo ataques en las afueras de Moscú en septiembre de 2024
lo que demuestra que tales ataques eran factibles incluso en ese momento. Dadas las capacidades mejoradas durante los últimos 8 meses, es casi seguro que esto podría socavar las defensas del país. Sin embargo, ¿qué ocurre en el escenario alternativo, en el que las explosiones se deben únicamente a errores internos derivados de la manipulación inadecuada de explosivos y municiones durante la producción, el transporte o incluso el simple almacenamiento de las municiones del esfuerzo bélico? Esto presenta una imagen completamente diferente de la absoluta incapacidad de Rusia para fabricar suficiente munición para satisfacer las elevadas necesidades del conflicto en curso. Recordemos que solo se asignaron entre 3 días y 3 semanas para el esfuerzo bélico. Dado que ni Rusia ni Ucrania estaban dispuestas a acatar las normas impuestas por Estados Unidos para mediar siquiera en una tregua exitosa, el conflicto prácticamente ha llegado a su fin después de más de 3 años y 2 meses. Examinemos el dilema de municiones de Rusia con más detalle. Las fuerzas de artillería rusas siguen luchando contra la falta de munición fiable a pesar de los significativos aumentos del gasto militar y las reiteradas promesas de un aumento gradual de la producción. Esta discrepancia entre el compromiso financiero y la realidad del combate revela problemas sistémicos más profundos dentro del complejo industrial de defensa ruso. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el gasto de defensa de Rusia ha crecido a un ritmo sin precedentes. Según las estadísticas oficiales, el gasto militar se ha más que duplicado, con especial atención a las municiones y los sistemas de artillería. Para ello, es necesario sacrificar el gasto en otras áreas. Según la agencia de noticias rusa Medusa, el ejército y la defensa nacional representan casi el 40% del presupuesto nacional, y una preocupante proporción de ese gasto se clasifica como secreto para varios tipos de munición. Las autoridades gubernamentales han afirmado aumentos de la capacidad de fabricación de entre el 200% y el 300%, y han declarado con frecuencia ambiciosos objetivos de producción. Putin declaró célebremente que la capacidad de Rusia se ha multiplicado por 20 respecto a las cifras de antes de la guerra. Esto se vio reforzado por el hecho de que Rusia produjo más munición que toda Europa en conjunto a la mitad del costo, lo que indica que ha acelerado y reducido constantemente el costo de producción. Si bien este aumento de 20 veces no se corroboró con datos concretos, otros informes indicaron que Rusia había utilizado plenamente sus instalaciones de producción, como lo demuestra un incremento de más del triple en la producción de munición de artillería en 2024 en comparación con 2023. Sin embargo, estas mismas fuentes no pudieron confirmar si el aumento de la producción se debe a una mayor capacidad para producir nuevas armas o a la restauración de armas antiguas y depreciadas para convertirlas en municiones utilizables. Desde la era soviética, Rusia ha modernizado y reconstruido sus sistemas de artillería, antiaéreos e incluso de tanques. Sin embargo, aún conserva un considerable arsenal de munición obsoleta que no se utilizaría en combate sin las renovaciones. A pesar de ello, los informes de primera línea detallan constantemente que las fuerzas rusas operan bajo estrictas regulaciones de racionamiento de proyectiles. A pesar de la importancia estratégica de la artillería en la doctrina militar rusa, las evaluaciones de inteligencia ucranianas indican que la cadencia de fuego de la artillería rusa ha disminuido drásticamente con respecto a los niveles iniciales de batalla. Por ejemplo, en una táctica conocida como ataque de oleada humana, algunos de los intentos más recientes de Rusia de avanzar se realizaron exclusivamente con infantería. La ausencia de apoyo de artillería o infantería motorizada durante estos intentos indicó que Rusia se estaba quedando sin munición o se abstenía de usarla para un asalto posterior de mayor envergadura. El hecho de que Ucrania haya podido penetrar con regularidad en Rusia y destruir reservas de munición cruciales
no ayuda. 3 depósitos más fueron atacados en septiembre de 2024, lo que sugiere que el ataque a Toropets no fue en absoluto un episodio aislado. Dado que el 51 o Arsenal es uno de los mayores complejos militares que ha empleado el país, las pérdidas allí serían, sin duda, la guinda del pastel. Esta contradicción entre el aumento de los presupuestos y la disminución de los suministros de munición apunta a un problema mayor: la incapacidad de Rusia para adaptarse. Un gran número de fábricas de municiones rusas necesitan una modernización significativa, ya que datan de la era soviética. Rusia carece actualmente del tiempo y la experiencia necesarios para modernizar estas instalaciones. El acceso a piezas vitales y maquinaria de producción se ha visto obstaculizado por las sanciones occidentales. Dado que las importaciones de tecnología esencial han cesado o han sido sustituidas por equivalentes menos eficientes procedentes de China, el abastecimiento de maquinaria de precisión, electrónica especializada y materias primas se ha vuelto más difícil. El sector de defensa ruso también enfrenta importantes problemas de personal. Hay escasez de técnicos cualificados e ingenieros experimentados. Recordemos que el presidente Vladimir Putin anunció una serie de oleadas de reclutamiento, cada una de las cuales empleaba a personas físicamente aptas en las edades precisas en las que serían más productivas en los sectores tecnológico y de producción. Además, durante el primer año de la invasión, al menos 900 personas emigraron del país, la mayoría de las cuales eran trabajadores de clase media que representaban la futura fuerza laboral de Rusia. Además, la fabricación de propulsores, espoletas y cuerpos de proyectiles requiere una competencia técnica que no se puede ampliar rápidamente. Y los proyectiles de artillería modernos requieren métodos de fabricación de precisión. El control de calidad podría haberse visto comprometido por la presión de los fabricantes rusos de municiones para cumplir con cuotas de producción irracionales. Se han recibido numerosos informes sobre piezas de artillería rusa que explotan prematuramente. El rendimiento balístico desigual de las balas sin detonar y los proyectiles está bien documentado. Ha habido numerosos informes de compuestos rusos que han detonado sin la intervención ucraniana, incluso si excluimos la explosión de abril de 2022. Todo esto sugiere que, en lugar de mejorar, la producción rusa de armas y municiones simplemente se ha acelerado o externalizado. Aunque Rusia no está probando sus armas lo suficiente, podría ser capaz de fabricarlas con mayor rapidez. Esta degradación estándar genera un peligroso ciclo de retroalimentación. La menor eficacia de la artillería debido a munición poco fiable aumenta la demanda de más munición, lo que degrada la calidad. Además, existe un problema de corrupción generalizada en Rusia. Investigaciones de medios rusos independientes han revelado casos en los que empresas afirman producir miles de proyectiles, pero nunca lo hacen. Aunque se asigna y distribuye el dinero, la munición solo existe en papel, para cumplir con las expectativas y redirigir los recursos. Los gerentes de nivel medio de las plantas de producción con frecuencia falsifican las estimaciones de producción. La corrupción ha fomentado la sustitución de materiales de baja calidad por componentes de munición. Se sustituyen propulsores de calidad por otros de inferior calidad. Se diluyen los explosivos y se reemplazan metales de alta calidad por sustitutos más económicos. Debido a la reducción de los procesos de inspección y a los sobornos en casi todos los niveles del sector, estas sustituciones rara vez se descubren. Dado que los hallazgos corresponden a la década de 2010 y no a la de 2020, esta tendencia tampoco es nueva, a pesar de la evidencia que demuestra lo contrario. La persistente afirmación de los líderes rusos de que la producción satisface las necesidades militares demuestra una peligrosa discrepancia entre la retórica política y la realidad del campo de batalla. Esta falta de información tiene repercusiones estratégicas.
Los objetivos de producción poco realistas generan mayores recortes de costos y un deterioro de la calidad. Los planificadores militares planifican las operaciones con suministros de munición inexistentes o que no llegarán. La moral y la toma de decisiones tácticas se ven afectadas cuando los comandantes de primera línea pierden la confianza en el sistema de suministro. Rusia seguirá perdiendo soldados a un ritmo sin precedentes para compensar sus deficiencias en el extranjero debido a su doctrina militar, que cada vez depende más de oficiales de alto rango. Los problemas de munición de Rusia van más allá de un simple problema en la cadena de suministro. Se trata de un fallo sistémico provocado por expectativas políticas excesivas, limitaciones de infraestructura y corrupción. La cadena de suministro rusa se enfrenta a desafíos adicionales debido a la constante pérdida de reservas. El complejo militar industrial ruso debe reubicarse del oeste, más poblado y ventajoso, al este, con una población dispersa. Si Ucrania demuestra que puede abastecer de forma fiable a Rusia a cientos de kilómetros de sus fronteras, cada una de estas zonas presenta sus propios problemas. En primer lugar, el país carece de la infraestructura necesaria para la construcción de un nuevo arsenal y el transporte de municiones de este a oeste a la escala necesaria para mantener el esfuerzo bélico al mismo ritmo. En segundo lugar, no se pueden simplemente reubicar las instalaciones de producción en zonas con focos industriales completamente diferentes y una fracción de la densidad de población, dado que el talento debe reubicarse. Podría haber quejas significativas y retrasos logísticos. Este caso demuestra cómo las deficiencias institucionales profundamente arraigadas no pueden remediarse únicamente con la recaudación de fondos. Las repercusiones son severas y rápidas para las fuerzas rusas. Aumentan las vulnerabilidades, disminuye la flexibilidad operativa y las tácticas centradas en la artillería pierden su viabilidad. Las ventajas numéricas de Rusia en sistemas de artillería son inútiles sin un suministro constante de munición. Las limitaciones físicas de la fabricación de municiones persistirían incluso después de erradicar la corrupción y restablecer el control de calidad. La voluntad política por sí sola no puede generar el tiempo, las herramientas especializadas ni los conocimientos necesarios para los procesos de fabricación. Por mucho que se gasten rublos en solucionar el problema, las fuerzas de artillería y defensa aérea rusas seguirán disparando menos proyectiles, con menor precisión y con un efecto cada vez menor, hasta que se resuelvan estos problemas básicos. Por lo tanto, la explosión del 51 o Arsenal sirve como un recordatorio más del impacto significativo del conflicto en la ya precaria industria y economía rusas. Y al centrarse en esas debilidades, Ucrania está demostrando al mundo, y aprendiendo más rápido, cómo una fuerza menor puede rendir mucho más de lo que le corresponde y convertir al otrora elogiado ejército ruso en un hazmerreír. La cuestión no es si Ucrania puede lanzar otro ataque, sino cómo Rusia intentará prevenirlos y si aún puede hacerlo. Sin embargo, ¿qué opinan? ¿Cambiará la estrategia de Ucrania como resultado de estos ataques a instalaciones militares rusas? ¿Y cómo responderá Rusia a estas crecientes debilidades? Gracias por ver este canal y compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Para obtener noticias e información más recientes sobre las crisis en Ucrania, Oriente Medio y otras partes del mundo, no olviden suscribirse a mi canal.